Amém, glória a Jesus. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus ha puesto em nosso coração para compartilhar com vocês essa noite. E o tema do mensagem é sacrifício. Repita esta palavra. Uma vez mais. Então, los que não têm boletim, por favor, quedam com a mão aí em pé para que o ministério pueda chegar até você. Todos que necessitam boletim. Glória a Jesus. Também queremos dar las bienvenidas a todos que nos visitam. ¿Cuántos aqui nos visitam por la primeira vez? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem mais aí? Aqui também, bem-vindo. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta é tu casa, sinta-se em tu família, amém? Glória a Jesus. Bueno, hermanos, vamos entonces en el tema, sacrificio, una vez más, sacrificio. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice así la palabra: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Vamos a leer juntos ese versículo una vez só, todos juntos. 1, 2, 3. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Nosotros estamos hablando del cosecha. Y cuando hablamos de cosecha es inevitable no tener de hablar sobre semilla. La semilla es muy importante porque la semilla es que va a determinar nuestra cosecha. La semilla son palabras, las semillas son actitudes, las semillas son posicionamiento que tenemos delante del Señor. La semilla son gestos, atitudes que tenemos para traer la presencia de Dios. Y la Biblia dice que todo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces es importante entender que la semilla es algo principal, importante. Y la expectativa de la cosecha nos da esperanza. Tenemos que tener esperanza, pero no podemos olvidar que existe una semilla. Todo es semilla. Nosotros estamos cosechando hoy lo que hemos sembrado en los últimos años. Y vamos a cosechar en el futuro lo que sembramos hoy. Si tú necesitas un milagro en tu matrimonio, necesitas sembrar en su relación, necesitas sembrar actitudes que van a traer el ambiente, la presencia de Dios en su matrimonio. Si necesita un milagro en su vida, en sus finanzas, necesita sembrar finanzas. Si necesita cualquier área de tu vida, siempre tiene que pensar lo que voy a sembrar. ¿Cuál es la semilla que voy a escoger sembrar? Entonces es importante. Y sabe que tenemos que tener esperanza, pero no podemos olvidar de la semilla. Diga así: yo no puedo olvidar de la semilla. Entonces, cuando el pueblo de Israel, ellos salieron del cautiverio babilónico, Dios les permitió que ellos salieran con semillas. Mira lo que dice en Salmos 126, versículo 4. Dice así la palabra: haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes del sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Gloria a Dios. Dios dice que nosotros muchas veces vamos a sembrar llorando, mas hay una promesa que nosotros vamos a volver con júbilos de alegría. Va a ser una cosecha abundante, porque muchas veces es difícil.
Muchas veces las situaciones cuando estamos sembrando, pasamos por situaciones difíciles. En ese momento, tú lloras, tú preguntas ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esa situación? Entonces el problema no es preguntar por qué, mas sí para qué. ¿Qué Dios quiere enseñarme en esa situación? Entonces hay una promesa, diga, hay una promesa. Tú vas a volver con júbilo de alegría, cogiendo su cosecha. Gloria a Dios. Eso es que Dios quiere. Aleluya al Señor. Entonces la semilla significaba algo nuevo, algo fresco, de provisión de nuevas semillas, un futuro y una esperanza. Eso que significaba para el pueblo de Israel cuando salieron del cautiverio. Ellos, esa semilla significaba esperanza, algo nuevo, algo fresco, provisión y un futuro. Diga si hay un futuro en Jesús. Y ese futuro nosotros vamos a determinar hoy, mañana. Nuestro futuro está en la mano del Señor, amén. Mas hay una esperanza, hay una provisión y hay una promesa. Entonces hay un cuadradito ahí en su boletín. Mira lo que dice: la semilla que deja sus manos nunca dejará su vida. Ella entra en el futuro donde se multiplica. La semilla que tú sembras, sea llorando, sea semillas que sea tu posicionamiento, va a entrar en tu vida y va a determinar siempre tu futuro y se multiplica. Si tú coges una semilla de maíz y la planta, tú vas a coger miles de semillas de maíz. Las semillas siempre van a multiplicar mucho más do que una. Tú plantas una semilla de maíz, coge miles de semillas de maíz. Y sin embargo, es muy importante considerar lo que Jesús dijo. Tenemos que siempre volver lo que Jesús dijo. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 12, versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano del trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Dice así, mucho fruto. Nosotros vamos a asistir a un video ahora sobre una semilla. Vamos a assistir esse vídeo.
Entonces, no es una pérdida. El agricultor no siembra la semilla entristecido como si fuera un entierro o un funeral, diciendo: oh, la semilla está muriendo, la semilla se fue. No, él está poniendo la semilla. Entonces para él ahora es un sacrificio, hay esperanza que esa semilla va a morir y va a florecer, va a ser una gran cosecha. Essa é a esperança do agricultor. E sabe, queridos, um sacrifício profético, receba sacrifício profético. E toda vez que nós falamos de profético, normalmente falamos de coisas futuras. Há profecias que são imutáveis, que já estão escritas, como a segunda venida de Jesus, a grande tribulação, como vai ser, a marca que a besta vai poner nas pessoas, todo isso já está escrito, e muitas das profecias já se cumpriram. Agora, há profecias que eu e você podemos trabalhar hoje, profetizar como esperança para nosso futuro. Eu posso hoje usar a profecia em minha vida e alcançar meu futuro hoje, através do ato profético. É muito interessante porque a palavra é viva e a palavra profética é a certeza de las coisas que espero e a convicção de aquilo que eu não miro, mas eu creio. Com muito amor, diga assim a pessoa que está a tu lado: tu pode tocar tu futuro hoje. Então temos que ter o sacrifício profético. Eu tenho que crer que Deus vai restaurar e vai fazer coisas grandes em nossas vidas, em nossa família, em minha vida, em tu vida, meu irmão. Porque é assim a palavra. Deus ama aqueles que creem nas profecias e todos nós somos profetas, de alguma maneira. Porque sempre vamos chamar as coisas de Deus para a nossa vida, crer que Deus vai cambiar e nos vai dar um futuro de esperança para a honra e glória de seu nome. E sabe, hermanos, em Juan 12, Jesus habla sobre sacrifício. Mira o que diz em Juan 12, 23. E dijo: ha llegado la hora del que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesus estava prestes a ser crucificado. Então mira o que ele dijo. Les contestou Jesus: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Glória a Deus, amém? Então Jesus está dizendo: mira, há um futuro, há vida eterna. Eu tenho planos de paz. Eu sei o que tu necessitas, mas tu necessitas morir. Como assim, pastor? Há que morir. Então tu vai entender o que significa morir hoje. Amém? Tu queres? Muitos não querem. Eu vou dar mais uma oportunidade de morir. Não, eu não quero morir. Não. Eu não estou falando da morte física. Estou falando de algo muito espiritual que tu vas a entender. Então vou perguntar mais uma vez: quantos aqui querem morrer? Aleluia! Glória a Jesus. Então, sabe, amado, Jesus dijo isso antes de ser crucificado. Ele dijo: el Hijo del Hombre, para que el Hijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Nosotros somos essa cosecha. Pero mira, ha habido um sacrifício. Qual foi o sacrifício? A cruz. Deus amou o mundo, que deu seu Hijo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sembrou a Jesus e a grande cosecha é sua família, somos nós. Deus entrega a Jesus, a semilla mais preciosa, seu único Hijo, para que ele muera. E agora, mira a cosecha, diga assim: usted é a cosecha. Esta é a família, essa grande cosecha de Deus. Deus sembra a Jesus e cosecha a grande família, nós. É assim. Então Deus
é um Deus que ama sembrar. Deus ama, é um Deus tão amoroso, tão dadivoso, que lhe gusta dar. E Ele te está mirando agora e está procurando uma oportunidade de te bendecir essa noite. Diga à pessoa que está ao teu lado: Deus está buscando uma oportunidade de te bendecir essa noite. Prepárate, porque tu vas sair de aqui bendecido hoje. Deus está mirando-te dizendo assim: eu te quero bendecir esta noite, eu quero dar-te o que tu necessitas, eu quero poder tocar tu coração, eu quero sanar tu vida, eu quero romper as cadenas, eu quero bendecir-te. Deus quer bendecir-te. E Ele te mira agora e te diz: eu quero, porque esse é o coração do Padre. É um Padre que te ama, que te ha escolhido e te quer bendecir mais do que tu imaginas. Muitas vezes nós somos um pouco desconfiados. E somos desconfiados porque muitas vezes nos sentimos culpables, nos sentimos que não merecemos, nos sentimos que, bueno, mas se Deus, então quedamos em essa luta interior. Mas eu quero dizer que Ele te ama e Ele te quer bendecir. Não importa qual seja a situação que tu se encontra hoje, Ele quer bendecir-te. Então somos essa cosecha. Não habrá cosecha abundante sem sacrifício. Normalmente nós vemos o êxito. Muitas vezes não miramos o sacrifício. Muitas vezes vemos o instrumento sendo tocado com excelência. A pessoa tocando e dizemos: olha como ministra bem. Mas não vemos o sacrifício. Muitas vezes vemos o homem correndo sua medalha em um campeonato, em uma coisa, mas não vemos o sacrifício. Quanto sacrifício houve para chegar aí? Sabe, amados, valoramos o êxito, pero Deus honra o sacrifício. Há que ter sacrifício para eu estar aqui. Eu tenho que pelo menos 13, 14 horas por semana orar, ler, praticar, orar, estar delante de Deus, porque eu necessito. Há sacrifício, porque senão eu ia chegar aqui com mi portunhol de qualquer maneira e não ia ser bendição para mim e nem para você. Então há que ter sacrifício. Os ministros têm que orar, têm que praticar, têm que estar aí ministrando, orando delante de Deus, porque nós não estamos fazendo para homens, mas para Deus, para a honra e glória do Senhor. Deus honra o sacrifício, e não há Pentecostes sem antes que houvera havido uma Páscoa. A Páscoa foi para preparar para Pentecostes. Preparou o homem, preparou o ambiente espiritual. E não havia existido em Hechos o grande avivamento que houve na igreja primitiva, sem antes houvera 120 pagando o preço de oração, obediência e um sacrifício que fora de forma agradável a Deus. Aleluias. Sabe que quando Jesus ressuscitou e foi ao céu, haviam como 500 pessoas que estavam em este momento mirando a Jesus subindo ao céu. 500 pessoas. Ele disse: mira, vocês se quedem aqui em Jerusalém esperando o poder do alto que vai vir sobre vocês, o Espírito Santo. Ele deu uma instrução para 500 pessoas. E o tempo passou. Uns foi, outro para allá. Um estava muito ocupado, outro estava um pouquinho estressado, outro não podia. Quedaram 120, de 500, 120 permaneceram fiéis. E esses 120 estavam aí um dia, e diz que esse lugar se llenou del poder, el viento del Espírito Santo llenou esse lugar, e eles foram revestidos de poder. Houve a unção, o Espírito Santo desceu, porque houve 120 que fizeram o sacrifício e pagaram o preço. E nós outros estamos aqui para a honra e glória, graças a esses 120 que estavam aí orando e pagando o preço. Jesus, em la noite que ia ser traído,
estaba orando en el jardín de Getsemaní. Y estaba ahí con sus discípulos y dijo a sus discípulos: por favor, oren, oren. Yo voy ahora a estar en una guerra. Oren por mí para que ustedes no sean tentados. Y Jesús se apartó y cuando volvió estaban durmiendo. Y muchas veces estamos en la iglesia y queremos la unción, queremos la bendición, mas no queremos pagar el precio. Jesús. Sabe, queridos, el sacrificio de pocos, agradando a Dios, es tan poderoso que produce una gran cosecha. Sabe, queridos, esta es la iglesia. Nosotros queremos poder, queremos la unción de Dios. Entonces es el momento que tenemos que pagar el precio de oración, de intercesión, porque hay un sacrificio que va a traer la presencia de Dios. Nosotros no queremos una iglesia apenas alegre, una iglesia apenas que sea festiva, mas queremos una iglesia que el poder de Dios se manifieste de una manera tremenda en nuestro medio. Que haya sanidad, que haya bendición, que haya restauración, que las vidas sean apasionadas por el Señor y el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia de poder, mas hay un sacrificio. Hay que tener aquí 120 que pague el precio de oración, de intercesión, de humildad. Yo quiero pagar el precio. Yo no quiero apenas una iglesia apenas alegre. Yo quiero una iglesia que el poder de Dios se manifieste de una manera que las personas al llegar cerca de aquí sean tocadas pelo Espíritu Santo. Que ustedes cuando estén caminando en mall, las personas que se acerquen de ti sientan la presencia de Dios. Aquellos que están apartados del Señor empiecen a sentir en su corazón el deseo de se reconciliar con el Señor. Aquellos que no conocen al Señor comiencen a sentir deseo: yo necesito Dios. Esa es la presencia de Dios que viene. Esa es la presencia de Dios que se llama presencia manifiesta de Dios. Los discípulos tenían eso. Ellos caminaban y dice que la unción era tan grande, la presencia era tan grande por el sacrificio, por la oración, que la sombra de ellos, a donde ellos andaban, sanaba. Las personas iban siendo tocadas. Ellos no necesitaban hablar mucho, porque la presencia de Dios hace mucho más do que palabras. Ella toca el profundo del hombre, el corazón del hombre. Y es eso que nosotros queremos. ¿Cuántos quieren esa presencia? Entonces, amada iglesia, vemos la mención de sacrificio y sobre ofrendas a Dios desde el primer libro de la Biblia, antes de la ley. Vemos en la historia de Caín, Abel, de Noé, de Job, de Abraham y de muchos otros relatos de hombres que sacrificaban, que trazían sus ofrendas, que traían sacrificios agradables a Dios. Y cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac como sacrificio, no fue porque Abraham estaba en pecado. Fue una prueba de su fe y de su dependencia en Él. Dios nos prueba. Dios quiere saber cuánto tú estás dispuesto a buscar y a recibir lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo así, pastor? Dios mira el corazón. Dios quiere saber cómo tú vas a lidiar con lo que Él te va a dar. Abraham tenía una promesa, tenía un hijo. Y tenía una promesa de tener una gran familia, una multitud de hijos. Y Dios le prueba y dice: dame tu hijo, Abraham. Dame tu hijo. Mira lo que dice en Génesis 22:16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado su hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Ahora viene la promesa a Abraham, y Dios tiene una promesa para tu vida, mas usted va a ser probado.
Cuanto mayor la prueba, mayor va a ser la bendición y la promesa de Dios para su vida. Si tú estás pasando por una prueba ahora, si Dios te está probando, prepárate, porque tu bendición va a ser mucho grande, mucho mayor. Cuanto mayor la prueba, mayor es la promesa y la bendición para nuestra vida. ¿Cómo así, pastor? Porque es así. Dios nos prueba. Y este momento, la vida de nosotros aquí es un test. Muchos hombres en la Biblia son probados de muchas maneras. Son probados a confiar en el Señor. Son probados en la lucha. Si tú vas a ver la historia de esos hombres, muchas pruebas, mas grandes bendiciones y grandes victorias. Amén. Entonces tenemos que mirar esto e entender que Abraham fue bendecido de una manera. Hasta hoy Abraham le ha llamado padre de las naciones. Abraham, que confió en el Señor, entregó su hijo y lo recibió de Dios y dijo: aquí está Abraham, su hijo. Él confió en el Señor. Amén. Necesitamos confiar en el Señor. Es importante entender el significado del sacrificio en el Antiguo Testamento. Mira o que diz sacrificio. Era ofrecer algo para Dios, para pagar por el pecado ou para agradecer a Dios. El primer punto que le quiero traer es el sacrificio por el pecado. Todo pecado necesita ser castigado. Si Dios no castigara el pecado, no sería justo. El castigo del pecado es la muerte y separación de Dios. Mira lo que dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Esta es la vida eterna, Cristo Jesús. Por eso, en aquella época, un animal inocente llevaba el castigo. Podía morir en el lugar del pecador. Hoy sabemos que cuando Jesús murió en la cruz, Él ofreció el sacrificio perfecto. Jesús fue nuestro sacrificio. Aleluya. Él se entregó por mí y por ti. Y dice: gracias al Señor Jesús, Él fue el Cordero ofrecido por el Padre como nuestro sustituto. Diga así: Jesús, mi sustituto. Jesús, mi sustituto. En Hebreos 10:10 dice así: en virtud de esta voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Sabe, hermanos, el otro sacrificio, além del sacrificio del pecado, el sacrificio de gratitud. Repita eso: sacrificio de gratitud. El sacrificio de gratitud, la Biblia también habla de gratitud para agradecer a Dios por las bendiciones que habían recibido. El pueblo hacía ese tipo de sacrificio con animales, con cosas de comida, con aves y también cosas para agradecer a Dios. Mira lo que dice en Levítico 7:11. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Sí, se ofrece en acción de gracias. Acción de gracias. Repita eso: acción de gracias. Ese sacrificio era la expresión de lo que había en el corazón. Rey David, mira, el rey David, como siervo de Dios, entendió algo que nosotros también necesitamos entender hoy. Mira lo que dice en 2 Samuel 24:24b. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me custen. David estaba diciendo: yo no voy a ofrecer algo al Señor que no me custe nada. Yo no voy a ofrecer nada
a oferecer que me cueste nada. Él entendió que no podía entregar a Dios algo que no le costaba nada y después querer recibir lo mejor de Dios. Entonces yo quiero entender eso para mi vida. Mira lo que dice: lo que usted está dispuesto a sacrificar determinará lo que Dios le traerá. Vamos a repetir juntos. Lo que usted está dispuesto a sacrificar determinará lo que Dios hará. Y muchas veces queremos fuego, queremos unción, y cuando miramos el altar de sacrificio está vacío. ¿Dónde está el sacrificio? Vacío. Elías, cuando fue orar al Señor para que fuera fuego del cielo, él llegó ahí, el pueblo se había apartado. Ya estaban sirviendo a otros dioses. Él llegó, lo primero que hizo fue restaurar el altar. Construyó un altar, cogió un novillo, preparó el sacrificio, oró al Señor y dice la Biblia que vino fuego del cielo. Y yo quiero sacrificio, yo quiero fuego, mas el altar tiene que tener sacrificio. El sacrificio es el que va a traer la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es así. ¿Cuántos aquí quieren fuego? ¿Cuántos aquí quieren poder? Tiene que llenar el altar. Tiene que restaurar el altar de nuestra vida. El altar de oración, el altar de sacrificio, el altar de comunión, de gratitud. En el altar yo voy a llevar mi vida, mi corazón delante de Dios. Gloria al Señor, amén. ¿Qué sucede hoy con ese principio tan importante? Muchos dicen para mí como pastor: pastor, ya hice todo lo que sabía, pastor. Llegué hasta donde Dios, pero no veo más frutos, ni cambios en mis finanzas, nem em meu matrimônio, nem na vida de meus filhos, pastor. Já sei muito da Bíblia, já sei muito mais que antes, já conosco, pero as coisas não cambiam. Que hago, pastor? Já ouvi essa situação muitas vezes. Que hago? Já he hecho tudo que sei, já tudo o que he aprendido e não cambio. Que hago? Pergunta assim para mim: que hago, pastor? Eu também pergunto: que hago? Que hago? Então, em Juan 12:23, Jesus lhe dijo: ha llegado la hora. Diga assim: ha llegado la hora. ¿Tú quieres saber que horas é essa? Hoje vamos cambiar a hora também, verdade? Mas essa hora é outra hora, é muito mais importante. Ha llegado la hora, Jesús dijo, la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, dará mucho fruto. Como cambiar então essa situação, pastor? Como cambiar então minha vida? Como cambiar meu matrimônio? Como cambiar essa situação que há anos que luto com esse problema? Chegou a hora, com muito amor. Toca a pessoa que está do seu lado e diga assim: chegou a hora. Tiene que haber un cambio de forma, tiene que haber un sacrificio, aleluya. Esa es la hora. Esposo, esposa, muchas veces no cambian. Cada uno de su forma, cada uno de su manera. Mi cuenta, tu cuenta, mi vida, tu vida. En la forma actual no da más, no tiene cosecha, no tiene cambio, porque cada uno sigue con tu forma, con tu manera. Entonces, não pensam que vendrá um cambio sem sacrifício. E o sacrifício
es la muerte de mi ego, de mi yo. Es el sacrificio que yo quiero hablar contigo hoy. Es el cambio que es necesario haber en mi vida, en nuestra vida como iglesia. La muerte de mi yo. Porque si yo sigo luchando y queriendo hacer mi voluntad, si yo sigo tratando de resolver las cosas de mi manera, porque estoy en la iglesia hace años, porque sé la Biblia, y mi yo sigue ahí en el control, no va a haber cambio. No va a haber restauración, no va a haber sanidad. Y sabe, hermanos, no es fácil matar el yo. No es fácil. No es algo que hace así. Voy a matar mi yo y ya. Es algo duro. Es algo tan fuerte, que nosotros inconscientemente luchamos para que no llegue ese momento. Y Dios conoce nuestro corazón y sabe, y muchas veces permite situaciones que nos llevan a ese lugar donde estamos en un hueco o estamos en un lugar, rincón, gracias, en un rincón, hasta que diga: Señor, me rindo, yo quiero matar mi yo. Yo quiero morir. Ya no puedo más esa situación. Hace años que lucho para que mi matrimonio se restaure, para que mi vida financiera cambie, para que mis hijos se entreguen al Señor. Entonces, Señor, yo necesito morir. Con mucho amor, diga así: ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Oh my God. Entonces yo quiero decir con mucho amor: es la mejor hora que un hombre o una mujer puede tener. Es lo mejor. Es lo más poderoso, más tremendo que puede pasar en nuestra vida. Es este momento de la muerte de yo. Este momento es tan glorioso, tan poderoso, que Dios queda ahí con Jesús mirando y dice: mira mi hijo, es hoy, es ahora. Ele vai, entonces están ahí, así como se dice, una torcida, diciendo: ahora va a ser el momento, ahora Ele va a se render completamente. Y Dios glorifica y se agrada de ese sacrificio. Dios no quiere sacrificio de animales, no quiere sacrificio más. Él quiere nuestro corazón, nuestro yo. Entonces, yo quiero entrar en la conclusión de ese mensaje. Cambiando de forma para cosechar frutos. Repita eso: cambiando de forma para cosechar frutos. Entonces, el primer punto es: usted se sacrifica por aquello que usted valoriza. Nosotros nos sacrificamos para aquello que nosotros valorizamos. ¿Tú quieres saber o que una persona valoriza? Basta mirar su agenda, basta mirar su chequera, su tarjeta de crédito, va a tener una idea de lo que esa persona valoriza. El valor es determinado por el sacrificio. El valor de algo para mí es igual al nivel de lo que estoy dispuesto a sacrificar. ¿Qué Dios sacrificó por mí y por ti? Mira lo que Él sacrificó. En Juan 13:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó el mundo e entregó todo por mí y por ti. Todo. En Romanos 5:8 dice así: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Nosotros estamos perdidos en el pecado y Cristo nos entregó la vida por mí y por ti, siendo todavía pecadores. Él nos dijo, voy a esperar que ellos se arrepientan, voy a esperar que ellos cambien. Entonces, no, Él vino, entregó, se sacrificó y dio todo para que yo y usted pudiésemos tener vida. Y estamos aquí hoy para la honra y gloria del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. El segundo punto, el segundo clave hoy es: el sacrificio necesita ser aceptable a Dios. No es que cueste solamente, sino que sea algo agradable a Dios. Mira Romanos 12:1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos con un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Diga así: sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Y cuando miramos el altar de sacrificio, somos como aquellas ovejitas que vamos así, y cuando vamos llegando perto, cerca, y vamos mirando el altar de sacrificio, ¡oh! No, me regreso. Si tú perguntar a aquela ovejita que ia para el sacrificio, dizer, como? Ela dizer, me saca de aqui, eu não quero ir ao sacrifício. Mas Deus quer que eu e você seamos sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo significa que hoje, a maneira como eu vou me comportar, a maneira como vou actuar, é um sacrifício vivo. Porque quando eu va a la cruz e muere, entonces todo lo que voy a hacer va a ser un sacrificio vivo, porque mi yo va a estar puesto en la cruz. Y entonces, ahora, esto dice la Biblia que es agradable a Dios. Isso é a forma como Deus espera que eu e você le adoremos. E o terceiro ponto é: o sacrifício não pode ser o resto. Repita isso, por favor. Los hombres, bem alto, por favor. Las mujeres. Desafortunadamente, falhamos e damos o resto, la sobra, aquilo que não nos custa nada. E é pior de todo, querendo receber lo mejor de Deus. El resto de mi tiempo, el resto de qué, de mi dinero, el resto de qué más, ¿ah? Sí, siempre. Ahora, lo que Dios está diciendo, mira, si yo quiero lo mejor de Dios, si yo quiero lo mejor, yo tengo que también dar el mejor. Yo tengo que siempre buscar lo que es mejor. Yo no puedo dar el resto. Voy a orar, entonces lo que sobra del tempito ahí, yo doy a Dios. ¿Qué voy a esperar? ¿Lo mejor? ¿O más o menos? Entonces, para que yo busque y reciba de Dios lo mejor, yo tengo que procurar dar el mejor. Tengo que dar mejor de mi tiempo, tengo que dar mejor de mi oración, tengo que dar lo mejor de mis finanzas, tengo que dar lo mejor para mi familia, tengo que buscar hacer lo que Dios quiere, el mejor. Mira, no es la cantidad de la ofrenda, es la calidad de la ofrenda. No es la cantidad, mas la calidad. Dios está más interesado o por qué yo hago las cosas que hago. Dios está más interesado en la motivación. Lo que me eleva, lo que me hace hacer las cosas para el Señor. ¿Cuál es la motivación? Lo que está en mi corazón. Eso que Dios mira. Es la calidad. Repita, calidad. Esa es la calidad. Entonces, como la ofrenda de la viuda pobre,
muchos ricos lanzaban grandes cantidades. Entonces la viuda pobre colocó 2 monedas de muy poco valor. Jesús estaba ahí. Entonces, en aquella época, había un gasofilacio. Entonces los ricos venían con las bolsitas de plata, y cuanto mayor la ofrenda, hasta tocaban trompeta. Y ahí vinham y hacían aquella cosa. Y Jesús mirando, y los ponían ahí. Y Jesús está ahí al lado, mira al lado, pasando, y Jesús así parado mirando. Y viram uma viúva, porque viúva em essa época já era pobre, e todavia diz que além de viúva era pobre, com 2 moneditas, todo o que tinha, e puso aí. Pá. E Jesus disse: mira a qualidade, mira o que essa viúva hizo, mira a intensidade e a paixão e o desejo, la fe que ella tenía. Jesús dijo: mira, esta deu más que todos esos que están haciendo fiesta, tocando trompeta. Porque Dios mira nuestra motivación. ¿Por qué voy a dar? Para ser reconocido. ¿Por qué voy a ministrar? Para que la gente me guste de mí, para que me acepte. Dios mira la calidad. Dios mira el corazón. Y esa viuda, dice la palabra, mira, o que Jesús dijo, 12:43. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que fe. Tu sabe, a Bíblia não diz muito o que passou com essa viúva, mas eu creio que um milagre sobrenatural passou com ela. Para que Jesus ponga na palavra e quede até hoje, é porque algo muito grande passou com essa viúva. E da maneira que se você dá tu melhor ao Senhor, se você busca qualidade, agradar ao Senhor, eu te garantizo, a palavra garantiza que tu vas ser tão bendecido, que vas receber não só o que tu necessita, muito mais, para que tu seja uma bendição na vida de outras pessoas. Não estou falando apenas da área de finanças, de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de sua família, estou falando de sua saúde, estou falando do que tu necessites hoje. Deus quer bendecir-te, mas tu necessitas orar. O que é qualidade? Amém? Então, Deus não esperava ofrendas iguales, sino sacrifícios iguales. Repita isso. Deus não espera. Uma vez mais. 1, 2, 3. É isso. Deus sabe a situação de cada um. Deus sabe o tempo. Deus sabe o que tu passa. Ele não quer que seja tudo igual. Mas o que Ele pede? Sacrifícios iguais. O desejo de agradar a Deus. E por último, para encerrar, sacrifícios agradables a Deus. Mira o que diz em Hebreus 11:4. Por la fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, por lo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofrendas, e muerto aún habla por ella. Que isso Abel deu lo que? Calidad. Ofereceu a Deus um sacrifício de calidad. Tanto é que su irmão depois lhe quiso matar. E le matou. Sabe, irmãos,
sacrificios agradables a Dios. Su semilla es una fotografía de su fe. Su sacrificio, mi sacrificio, es una fotografía de mi fe. ¿Cómo así, pastor? Olha o que diz em Hebreus 11:6. Pero sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que Ele se acerca. É necessário que ele que se acerca de Deus, a Deus, creia que Ele existe e que recompensa a lo que los buscan. Então, queria chamar o Ministério de Alabanza, por favor. Há sacrifício que atrai a presença de Deus. E desse sacrifício eu quero agora falar. Em el Salmo 51:17 diz assim: o sacrifício que te agrada és espírito quebrantado. Tu, ó Deus, não desprecias al coração quebrantado e arrependido. O sacrifício que agrada a Deus és espírito quebrantado, coração quebrantado e arrependido. Vamos estar de pé.